¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va a todas, todos y todes? Les saluda Darío Robinson Rivera desde la querida provincia de Esmeraldas. Yo sigo diciendo que acá en Esmeraldas sigue haciendo un calor increíble, impresionante. Ya me acostumbré al calorcito de Esmeraldas porque tuve un tiempo en Quito, pero allá los que viven aún en Quito con ese calorcito que la capital me agrada mucho porque hay el calorcito, hay el sol. Bueno, yo estaba por allá por la zona rural de la capital, por Huangopolo. Entonces ya como que el clima era casi que tipo costa, era medio raro, pero para mí era agradable. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, desde la provincia de Esmeraldas. Hoy, una vez más, en los micrófonos de Hechos Ecuador en el programa Jóvenes en Línea. Definitivamente esto es un espacio para evidenciar las luchas sociales. Hoy, 3 de julio del 2020, seguimos con un programa más de Jóvenes en Línea. En esta ocasión vamos a hablar sobre la persecución política en Ecuador. Así es, acá en Ecuador también hay persecución política para aquellos que nos siguen a nivel de la región y a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, porque con esto de las redes sociales nos pueden ver en diferentes países del mundo. Acá en Ecuador los jóvenes también tienen su mirada, tienen su crítica. Me parece que acá en Ecuador no pasa nada, decía alguien. Le digo que no, porque acá en Ecuador sigue la persecución política desde el 2017. Por ello, hoy tendremos tres invitados, tres grandes líderes del país. Pero antes de ello, quiero agradecer al equipo de producción, que es Fabián Veiga y Moreira. Richard Moreira por apoyarnos, por colaborarnos al equipo. Richard Macías y a Fabián Vega, muchísimas gracias. También a quien está siempre en sintonía de este espacio, como es Sofía Espín, que siempre nos ve y nos escucha desde la querida México. Gracias, Sofía Espín, por ver este programa cada martes y cada viernes. Hoy estará con nosotros ya Vanessa López. Ella es consultora política y relacionista pública. También estará con nosotros Juan Álvarez. En cambio, él es magíster en Derecho Constitucional y, por supuesto, estará con nosotros Pavel Estupiñán. Él es activista político de la Revolución Ciudadana desde la provincia de Esmeraldas. Darle la bienvenida a ustedes, compas, y pues empecemos con Vanessa López. ¿Qué tal? Bienvenida, Vane. Bienvenida, Vane. Muy buenas tardes con todos. Desde la ciudad de Ibarra extiendo un saludo al nivel nacional. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos con la mayor sinceridad posible para que de cierta manera los conceptos que hablemos aquí puedan ser más allá de un concepto que quede en nosotros, sino que trascienda al nivel de la sociedad. Muy Muchas bien. gracias. Estimado Juan Álvarez, qué gusto tenerte por acá. Buena tarde. Buenas tardes, ¿Me Darío. escuchan? Qué gusto, Vanessa. Qué gusto, Pavel. Muchas gracias por la invitación y pues un agradecimiento también a Fabián y a Richard que están siendo parte de esta transmisión. Gustoso de compartir el espacio, pues y estoy al pendiente de las preguntas que generen Darío. Qué bien. Estimado Pavel Estupiñán, desde la querida provincia de Esmeraldas, militante activo de la Revolución Ciudadana. Bienvenido. ¿Qué tal, Darío, Juan, Vanessa? Un gusto con todos los televidentes que se conectan a la poderosa señal de Hechos Ecuador. Un gustazo estar acá en un programa que precisamente plantea la lógica de que los jóvenes opinemos y seamos actores estratégicos dentro de la opinión pública del país, ¿no? Igual que Juan, esperando las preguntas y tratando de que esto sea lo más ameno posible. Muy bien, qué chévere. Y decirle a nuestros seguidores que pueden hacer sus preguntas, sugerencias, recomendaciones. No es necesario que esté de acuerdo con lo que decimos. Usted termina sacando sus propias conclusiones. Por ello, el día de hoy vamos a hablar sobre la postura de las y los jóvenes frente a la persecución política, que es evidente que hemos vivido las y los ecuatorianos desde hace 3 años, ¿sí? Desde que llegó Moreno a Carondelet. Empezamos con Pavel Estupiñán. Pavel, empecemos por saber qué es corrupción. Bueno, Darío, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo creo que corrupción, por lo menos desde el tema público, desde el tema privado, desde cómo sentimos en el país las acciones de traición a los ecuatorianos, viene desde varias aristas. Pero sobre todo creo que la corrupción es precisamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa descomposición del Estado que nos demuestra, bien o mal, que la política, nuestros actores políticos, quienes lideran, nuestros líderes nacionales, provinciales, eh,
siempre sacan un tipo de provecho de estos puestos, de este tipo de situaciones y demás. Entonces nos va planteando una lógica de qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene haciendo en el Ecuador. O sea, verdaderamente ha habido un cambio. Hablamos de que durante 10 años, y es la posición de los más críticos con la Revolución Ciudadana, de que durante 10 años el gobierno de la Revolución Ciudadana fue corrupto, pero durante los últimos 3 años no nos hemos dejado de asombrar porque cada día son más los casos y cada día aparece uno nuevo. Hoy por hoy estamos con el tema de los carnets. La semana pasada eran avionetas que se caían y demás. La semana anterior eran el desfalco a los hospitales. ¿Qué vendrá la siguiente semana? Entonces, día a día los ecuatorianos seguimos perdiendo la esperanza y nos vamos dando cuenta de que precisamente quienes nos deberían partir con el ejemplo, nos deberían enseñar con el ejemplo, son quienes más están vinculados a este tipo de temas. Muy bien, muchas gracias, Pavel. Juan, estimado Juan Álvarez, una vez ya sabiendo lo que es la corrupción y todo eso, igual si tú quieres aportar, fortalecer lo que dijo Pavel, sería chévere. Juan, ¿hay corrupción entonces en la función judicial en este país? A ver, Darío, un poco en lo que me has planteado de esta posibilidad de aportar sobre lo que dice Pavel, yo quisiera plantear como dos elementos, ¿no? En un elemento es que podemos entender la corrupción por acción, que sería el primer elemento, y por omisión, que es el segundo elemento. Y lo voy a explicar quizá de manera un poco más gráfica, ¿no? Cometemos o hacemos corrupción cuando teniendo que hacer algo, es decir, constitucionalmente establecido, legalmente establecido, no lo hacemos. Es decir, cuando tenemos un deber constitucional y legal y no lo hacemos, hay un acto de corrupción por omisión. Por otro lado, en el segundo bloque, cometemos corrupción cuando realizamos conductas que están prohibidas. Es decir, está prohibido, por ejemplo, cometer un delito y realizamos este delito en perjuicio de un tercero que en este caso podría ser el Estado ecuatoriano como tal. Darío, tú has hecho una pregunta, si existe o no corrupción en la función judicial. Y claro, ahí habría que matizar un poco porque es una de las funciones del Estado, además una muy importante, sobre todo en lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero quisiera plantearles al público elementos para que, en la lógica que planteaba Vanessa, que podamos, y en la lógica que tú planteabas, Darío, que podamos tener como una línea crítica sobre la corrupción. Y es que hay un principio de igualdad establecido en la Constitución de la República, en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República, y plantea que todos las y los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante la Constitución, y por lo tanto esa es la base de un acto de justicia. Entonces, para las y los ciudadanos que nos están mirando, la pregunta que queda es, si ustedes logran determinar que se están produciendo condiciones de desigualdad, ¿no? O sea, se está generando desigualdad material y formal en el ejercicio de la función judicial, entonces ustedes podrían determinar que existe un acto de corrupción. Caso contrario, si ustedes logran determinar que existen condiciones de igualdad, es decir, que las mismas garantías se están entregando a todas las personas que están siendo procesadas en el sistema de justicia, entonces no habría un acto de corrupción. Más bien plantear hasta ahí, o sea, dejar como esos elementos para poderlo seguir reflexionando, Darío. Perfecto, muy bien, Juan Álvarez. Ahora vamos con Vanessa López. Vanessa, ¿crees que acá en el Ecuador vivimos en una función judicial selectiva? Bueno, creo que tener una mirada amplia sobre esta acontecer ciudadano nos permite entender cómo la corrupción ha llegado a todos los ámbitos de la ciudadanía. Digamos que ahorita hemos visto el titular de la semana fue Diana Salazar presiona para que el proceso de Rafael Correa no tenga proceso de apelación. Entonces ahí podemos ver y podemos como
analizar desde una lógica amplia el hecho de que estamos viviendo una persecución política muy directa y muy de frente, donde los procesos judiciales no están llevando el debido proceso y por ende empezamos a tener una persecución que no solamente va desde el área judicial, sino también desde el área comunicacional en los diferentes medios de comunicación, donde selectivamente se han escogido noticias que generen este tipo de mensajes para que la ciudadanía tenga ese conocimiento. Por eso mencionaba al inicio de mi intervención que la lógica ciudadana ha estado siendo presionada por imaginarios colectivos en los cuales nos dicen que Correa es el corrupto o por ejemplo en este caso de que los correístas siempre tenemos la peor corrupción dentro del accionar político. Entonces, esto mancha directamente las imágenes en este caso, de la vida pública de estos personajes. Y como siempre lo he dicho, la persecución no solamente ha sido judicial, sino también en medios de comunicación, en las cuales justamente, como mencionaba, tú ves los periódicos todos los días, te levantas con un tema nuevo de corrupción y siempre tratan de mencionar o de acudir de que eso pasó en la década anterior. Entonces empezamos a notar que en esta pandemia hubo corrupción de muy vil, de hecho, por parte de los funcionarios del Estado, pero aún así estos titulares no tuvieron mayor trascendencia que 1, 2, 3 días, pero como vemos, hemos pasado 3 años con titulares que hablan sobre actos de corrupción en el periodo del correísmo. Entonces, manejarnos desde esa lógica es un poco también complicado. En este tema de imagen pública, porque siempre empezamos a denotar y generar conceptos de acuerdo a lo que el entorno nos dice. Entonces, si el entorno nos dice que una persona es mala, comenzamos a creer que es mala, porque toda la función de, por ejemplo, cuando un producto quieren vendértelo por digamos, yo tengo una Coca-Cola o otra, y si me empiezan a decir que Coca-Cola es mala, 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 entonces todo el mundo me va a decir, no, es que realmente este producto es malo. Entonces igualmente pasa con la imagen pública y esto genera un malestar social y un rechazo de la sociedad a estas figuras públicas porque tienes ya no solo una persona que te diga, sino tienes a más de un medio de comunicación o un medio masivo que tú sabes perfectamente en el área comunicacional de que generan una presencia muy amplia en el espectro racional del ser humano a la hora de discernir estas temáticas. Entonces, es muy complicado todo esto. Entonces, sí se puede hablar de una persecución muy de frente, tanto comunicacionalmente como judicialmente, pero también es como crear estos imaginarios colectivos que se hacen presentes dentro de la sociedad. Perfecto. Juan Álvarez, si bien es cierto, Rafael Correa ha sido la primera figura que ha sido un perseguido político por el gobierno de Moreno, pero la Revolución Ciudadana tiene un gran militante, una persona que se ha preocupado por el desarrollo de este país y que no tuvo la suerte como otros que ni bien critican al gobierno y lo dejan libre como los socialcristianos o qué sé yo. Me refiero a Jorge Glass. Jorge Glass, su peor error, su peor pecado fue haber dicho en el 2017 que el gobierno de Moreno negoció y empezó a pactar con los Bucarán. Y yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso y que lo hizo cabrear al gobierno de Moreno y empezaron a hacer una persecución política y luego es el primer preso político del país. Juan, ¿cuál es la situación jurídica del expresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glass Espinel, que termina siendo un preso político más del gobierno de Moreno? Explícanos o danos un poco más detalles sobre este tema jurídico. Gracias, Darío, por la pregunta. Quisiera dividir la respuesta como en dos momentos. El primero, recoger esta idea de la corrupción que hablamos en el primer bloque, porque cuando la corrupción permea la estructura del Estado, pasa lo que Pavel un poco señalaba y ya lo iba graficando, que es esta descomposición de la institucionalidad. Cuando tienes descomposición de la institucionalidad, el derecho pasa a un segundo plano, ¿no? Lamentablemente la justicia pasa a un segundo plano,
Y hay otros valores como el poder, el ejercicio del poder político, que es donde tú has encaminado la pregunta. El ejercicio del poder político empieza a decidir por encima de las reglas conformadas o aceptadas por el pacto social determinado en las constituciones o en las normas infraconstitucionales. Y cuando eso pasa, cuando el poder político, digamos, supera las reglas de juego, pues comienzan a generarse algunos procesos que terminan configurándose como procesos no jurídicos, sino como procesos políticos. Y tú hacías referencia al caso de Jorge Glass, y hacías referencia y lo presentabas como el primer preso político, ¿cierto? O un preso político. En ese sentido, recuperar la idea que planteaba al inicio, ¿no es cierto? En casos análogos a los de Jorge Glass, pensemos, las y los ciudadanos, cómo están siendo tratadas esas personas. Si hay condiciones de igualdad en el trato, entonces podemos decir que había un acto de justicia. Pero como evidentemente no hay condiciones de igualdad en el ejercicio de este caso, entonces podemos hablar de que hay un ejercicio de corrupción. Se configuraría la persecución no solo como un imaginario que te plantea la Vane, ¿no? Porque el imaginario, digamos, es la justificación, pero la persecución es la acción. Entonces tú creas el imaginario y un poco esto lo planteas para justificar el acto que posteriormente realizas y que se configura como persecución. Cuando tú planteas cuál es la condición jurídica, y por eso trataba de hacer como esta introducción, porque en un escenario en donde lo jurídico, y en palabras del mismo gobierno, en donde la realidad ha superado la legalidad, en un escenario tan complejo como ese, preguntarnos cuál es la situación jurídica, pues cae en una relatividad. Pues aquí lo que habría que plantear es cuál es la situación política, ¿no? Y en esa cuál es la situación política, tú te das cuenta que la semana pasada el presidente Lenín Moreno emite un decreto en el que concede, digamos, indultos humanitarios, y ese decreto tiene una exclusión, es decir, una desigualdad, ojo, tiene una exclusión para intentar evitar que personas como Jorge Glass accedan a este beneficio. Entonces, quisiera plantearlo o dejarlo como para que podamos seguir conversando en el panel, ¿no? Que la pregunta no es cuál es la situación jurídica, porque claro, en la situación jurídica, digamos que podríamos conversarlo con mucho más detalle, incluso sobre el proceso y sobre el tipo penal de asociación ilícita, que es como muy controvertido, y además sobre dónde están aparentemente los beneficios que se habían obtenido respecto de esa relación ilegal que hasta ahora no se han podido determinar. Yo creo que lo que debemos analizar es como esta situación política, ¿no? Porque la situación política nos pone en que estamos en un estado desbaratado, en donde prima el ejercicio del poder político por sobre la justicia, y donde la institucionalidad, que debería estar obligada a un poco servir como dique o como fuerza de contención, por eso es la lógica de la balanza de poderes, que equilibre, digamos, esta relación que estamos viviendo, esas instituciones no están respondiendo. Entonces, quizá eso es lo que quisiera dejar como para seguirlo conversando en el panel. Perfecto. Agradecerles. Está con nosotros Juan Álvarez, Vanessa López y Pavel Estupiñán, para la gente que recién se engancha y se conectan a través de nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Hechos Ecuador, así que por favor no duden en generarnos sus preguntas, sus inquietudes. Vamos a leer también sus preguntas, sus inquietudes que nos están haciendo a través de la plataforma del Facebook, del fanpage de Hechos Ecuador. Estamos hablando desde una perspectiva más juvenil, sobre la persecución que viven muchos actores políticos en este país. Pavel, ¿crees que en el Ecuador haya una prensa libre independiente? Y te lo pregunto porque, claro, nos gustaría saber cuál fue el rol de los medios tradicionales de este país frente al caso de Jorge Glass. ¿Cómo los jóvenes veían los medios de comunicación tradicionales en el Ecuador? En la bulla. A ver, quiero como concordar con dos ideas, una con la idea que ya mencionó Vanessa, un poco que es el tema del rol comunicacional del linchamiento,
también con la idea del Juan, y recordar que esta es una estrategia no solo del país, sino una estrategia que se ha utilizado en toda la región. El LAFARE se ha utilizado en toda la región, el tema de la persecución judicial de nuestros líderes ha sido permanente, ha sido tácito, lo podemos notar día a día. Y obviamente, yo recuerdo específicamente como un tema, y para dar esa partida, el mismo día que Jorge Glass denunció que el gobierno había pactado con los Bucarán, que el gobierno tenía pactos, había repartido ciertas situaciones y que estaban quitando las funciones, fue el mismo día en que Teleamazonas, un medio nacional con mucha connotación, comenzó específicamente a denunciar el tema de supuestos contratos ilícitos en la refinería de la provincia de Esmeraldas. Ese mismo día comenzaron con su estrategia comunicacional de posicionamiento de que el presidente era culpable. Días posteriores vino el tema de la denuncia, vino el tema de la demanda. Jorge no abandonó el país, se quedó en el país a enfrentar a la justicia. Como siempre lo dijo, él no tenía nada que esconder, tenía las manos limpias y comenzó a haber un linchamiento mediático permanente. Ese linchamiento mediático que duró aproximadamente 40 días y en el cual se prejuzgó. Hace pocos días también vimos que murió el prefecto Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, y también pudimos ver esa misma situación tácita. Cómo los medios se adelantan y comienzan a ejecutar el mismo discurso que nos plantean desde el gobierno central de que se es corrupto solo porque se diga o porque la señora fiscal Diana Salazar o en ese momento el fiscal de turno se diga que es corrupto. Se comienza a plantear. El linchamiento mediático fue una figura que se desbarcó desde la ley orgánica de comunicación, sencillamente porque los medios proponían que ellos no mataban a nadie, o sea, que el hacer su labor periodística de alguna otra manera lo que planteaba era un trabajo establecido. Pero se fue trabajando en ese sentido. El rol de los medios de comunicación durante 3 años ha sido sencillo. Engañar al pueblo con cada una de las diferentes situaciones que se han venido dando de actos de corrupción. Se han planteado situaciones en contra de ciertos líderes. Yo como militante, como parte íntegra de lo que es la Revolución Ciudadana, creo y siempre he sentido que ha habido un linchamiento mediático hacia todos nuestros líderes. Recordemos, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, Jofre Poma, en octubre de 2019, estos compañeros sufrieron, antes de ser juzgados por algún tema, antes de tener algún tipo de prueba, fueron juzgados precisamente por el linchamiento mediático que hubo. El día que se detuvo a Paola Pavón fue encabezado de la mayoría de los noticieros de televisión de este país, el que la prefecta correísta Paola Pavón, junto con Virgilio Hernández, otro correísta, y junto con Cristian González, otro correísta más, eran quienes habían impulsado el tema del paro. Recordemos que en octubre nos hicieron pensar que quienes habían quemado la Contraloría eran grupos o células correístas. Hace pocos días, un ataque nuevamente contra el asambleísta Franklin Samaniego, por ejemplo, diciendo de que nosotros somos como una fuerza política quienes organizamos los desmanes, quienes de una u otra manera planteamos la lógica de una rebelión frente al Estado. Pero eso tiene una lógica sencilla. Los medios de comunicación difunden informes de inteligencia que no se sabe al fin y al cabo de dónde salen, y que luego, bien o mal, sencillamente son replicados por otros medios de comunicación, comienza el linchamiento mediático, y luego Fiscalía, utilizada como un rol ejecutor, como ese brazo castigador del Estado, viene y comienza a abrir procesos. O sea, tenemos compañeros fuera del país. Tenemos a Andrea Rivadeneira, a Sofía Espín, a Carlos Viteri, a Soledad Buendía. Compañeros que han tenido que abandonar. El mismo compañero Ricardo Patiño, que por en un discurso, sencillamente decir que había que llamar a la rebelión, a ese sentido patrio de la organicidad, han tenido que abandonar el país porque el rol de los medios de comunicación ha sido sencillamente plantearse lo que Fiscalía necesite. Si Fiscalía necesita enjuiciar mañana a Paola Pavón, no tendremos la menor duda de que durante una semana los medios de comunicación se plantearán poder linchar mediáticamente a la prefecta de Pichincha. Muy bien, gracias, Pavel. Vanessa, entonces, a raíz de lo que dice, lo que acaba de decir el Pavel, entonces, Vanessa, el primer requisito para la función judicial, para la fiscalía, es ser correísta. Si usted es correísta, usted va al talambuco rapidito. O sea, si yo cometo un error o violento la Constitución, si yo soy social cristiano, si soy de Creo, si soy de otro partido, no pasa nada. Pero si soy correísta, me gano la cárcel porque me la gano, Vanessa. ¿O cómo es que funciona la función judicial en el Ecuador? Vane. Bueno, no quiero ser un poco
subjetiva en este caso, pero creo que ser correísta significa cometer un delito en este país. Entonces, desde allá empezamos como a notar como estos mensajes que han imperado todos estos 3 años en el nivel de gobierno de Lenín Moreno, nuestro actual presidente, en el cual ha manejado una comunicación a veces muy lineal, a veces muy floja dentro de su figura pública, ¿no? Entonces, debido a que necesita un poco legitimar su imagen, porque en otras entrevistas ya había mencionado de que Lenín Moreno tiene que, al momento de que llega al poder, tiene que cumplir un reto, un rol que tiene que desaparecer al líder anterior, y la única forma de poder desaparecer al líder anterior y poder generar como una presencia política aún un poco más estable y un poco mayor dentro del imaginario colectivo de las personas y a su vez de la aceptación de la población ecuatoriana, es justamente generar como este pasado tan malo que tuvimos con Rafael Correa, en este caso, de hablar de los procesos de corrupción, de todos estos temas de que han estado inmersos todos los correístas, lamentablemente, como tú mencionas, es algo tan ilógico el hecho de que hablemos de que ser correísta realmente ha llevado no solamente a las personas que son figuras públicas a tener miedo de decir que son correístas, sino también a su militancia, también a las personas que son afines. Por eso hay mucho silencio frente a cómo nosotros queremos que nuestro país esté, aún con la conciencia de que antes estábamos mucho mejor. Entonces, de cierta manera, Lenín Moreno utilizo esta técnica literalmente ¿para qué? Para que tengamos esa idea de un líder que lucha contra la corrupción, que va a ser el que salva las vidas, va a ser la persona que siempre va a estar del lado de la línea de lo correcto, pero realmente lo que ha hecho realmente es un, un tema bastante de desprestigio, ¿no? Porque o sea, prácticamente lo único que hace dentro de sus discursos es siempre echar la culpa a Correa y lo sigue haciendo aún a 3 años de su gobierno. Entonces ahí podemos decir que, como ya lo mencionaba Pavel antes, creo que analizó unos casos muy interesantes en el hecho de ciertas figuras públicas que lamentablemente no solamente han sido judicializadas, sino que también su imagen pública se ha deteriorado. Por ejemplo, en el caso de Paola Pavón, a pesar de todo este linchamiento mediático que ella ha tenido, también existe otra figura que a mí me pareció interesante al momento de que yo analizaba figuras públicas a nivel nacional. Por ejemplo, el caso de Diana Tamaín, que también me parece como una lógica bastante cruel por parte de los medios de comunicación, porque al momento de yo hacer, en este caso para mi trabajo, hacía todo este tema de análisis de los medios de comunicación y todos los días era una noticia que tenía que ver con Diana Tamaín. Entonces, asimismo, con un caso de corrupción de Rafael Correa o tal vez de los presuntos sospechosos del paro de octubre con Paolo Pavón. Entonces, ustedes ven ahí como una construcción y una persecución hacia la política y hacia una persona que no está ni en los correístas ni tal vez a los muy a favores del gobierno, pero que aún así, por no coincidir en ese trabajo que quiere hacer Lenín Moreno, también le persiguió con medios de comunicación, también la persiguió judicialmente. Entonces, para mi percepción, a pesar de que todo este tipo de cosas han sucedido, siempre es con la finalidad de acabar la imagen pública de estas personas. Muy bien. Yo estoy tomando apunte de muchas cosas que la gente está que empieza a escribirnos por interno en las redes sociales y decir a la gente que puede seguir escribiéndonos a través de nuestras cuentas oficiales. En el Facebook me pueden encontrar como Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter e Instagram me encuentras como @Darío Robinson S. Vamos a seguir el programa. Ahora vamos a leer los mensajes que la gente nos ha escrito en la transmisión en vivo. Dice por aquí Manny Pineda, dice Manny Pineda, gracias por el programa. Marisela Jumbo dice saludos.
Marisela Jumbo dice saludos. También está Inés Dorín. Hola amigos, soy ecuatoriana, pero me gustaría unirme siempre a los Zoom que ustedes realizan. Alfonso Pineda dice desde España, saludos para todos mis compatriotas. Me confirman, por favor, si continuamos con el programa, porque me dicen que está... ¿Sí ¿sí me escuchan? Sí te escuchamos, Darío. Ah, ya, perfecto. Alfonso Pineda dice desde España, saludos para todos mis compatriotas. Lucy Crespin dice saludos desde Italia, miren, de Italia nos ven. Luz Castillo también nos saluda, dice Ángel Bolívar, saludos cordiales a todos los revolucionarios, venceremos con Rafael Correa y Jorge Glass Espinel. Dice Magni Pineda, felicidades por compartir, saludos desde Nueva York. Muy bien, gracias. Luz Castillo dice, viva Correa, hasta la victoria siempre. Rafael Miguel Rodríguez dice que viva Correa por siempre en nuestros corazones. Dora Zambrano, más corrupto que Rafael no hay. ¿Qué dice Juan usted de estas clases de comentarios? Aquí leemos de todo, aquí no como los otros medios que no les gusta que lean la realidad. ¿Qué le responde Juan Álvarez a la gente que dice más corrupto que RC no hay otro? Pues yo quisiera un poco para responder esa pregunta, tomar la idea que Vanessa había un poco planteado en la primera ronda, digamos, ¿no? Cuando ella hablaba de estos imaginarios. Yo siempre planteo que cuando se instalan imaginarios, la mejor forma para poder confirmar si son reales o son mentiras es hacerse algunas preguntas, ¿verdad? Y entre estas preguntas, le invitaría a la persona que realice el comentario el poder preguntarse, por ejemplo, ¿dónde está el dinero? Segundo, el poder preguntar, o sea, si hay un acto de corrupción, eventualmente habría un beneficio. Entonces, le invitaría a esta persona a preguntarse dónde está el dinero, ¿no? La segunda pregunta que le plantearía es que usted realmente, luego de haber revisado esta pequeña conversación respecto a la no imparcialidad que tiene la esfera de la justicia, realmente podemos estar seguros de que un proceso judicial tiene parámetros de independencia, tiene parámetros de legalidad, de constitucionalidad, o, como había planteado en el segmento anterior, en esta lógica de que la realidad superó la legalidad, o en esta realidad en la que lo político superó a lo legal, esos procesos están viciados por una influencia política. Esa como la segunda pregunta. Y la tercera, yo creería que eh, también desde la realidad de nuestros espacios o nuestros sectores en los que nosotros vivimos, un poco comentar ahí rapidito, yo soy de la provincia de Sucumbíos, por cuestiones de trabajo vivo en la ciudad de Quito, pero también es importante y es fácil notar que cuando un Estado o un gobierno es corrupto, el nivel de inversión o el nivel de garantía de derechos es inversamente proporcional. Es decir, cuando un gobierno es más corrupto, los derechos y el impacto de la inversión pública siempre va hacia abajo. Entonces, como es inversamente proporcional, vale hacerse esta última pregunta también, ¿no? Si se aduce muchísimo sobre corrupción y demás, entonces preguntemos cuándo estábamos mejor, ¿no? Y cuándo, digamos, habían más casos de corrupción reales, si antes o ahora. Esas preguntas le dejaría a Darío. Luego, tal vez, quizá retomar la idea del Pavel también, ¿no? Pavel, cuando tú le preguntabas si cree que hay medios independientes en Ecuador, entonces yo creo que hay muy pocos, muy poquísimos, ¿no? Y también tú... ¿Poquito o nada? O sea, yo creería que son muy poquísimos, ¿no? Porque hay algunos, sobre todo alternativos, ¿no? Sobre todo medios digitales, eh, cuyo, cuya intención es romper, digamos, este cerco mediático que se ha generado, que intentan presentar a la ciudadanía notas de verdad, ¿no? Entonces, es decir, hay como una gran masa de medios de comunicación que mienten, que crean estos imaginarios de los que nos hablaba la Vanessa, una gran cantidad de medios de comunicación en ese sentido, y muy poquitos
los que intentan decir la verdad, los que intentan contrastar la información, los que intentan contextualizar la información, los que intentan verificar la información. El Pavel hablaba de todos estos procesos de linchamiento mediático también, ¿no? Y básicamente un linchamiento mediático es la reproducción constante, sistemática y generalizada de información que no es contextualizada, que no es verificada, que no es contrastada, pero que pretende presentarse como verdadera, ¿no? Entonces, en ese escenario, o sea, decirle finalmente a la persona que hacía este comentario que invitarle a hacer lo que Darío planteaba al inicio, tratar de tener una visión crítica sobre la realidad y sobre todo intentar contestar las preguntas o otras preguntas que pudieran realizarse desde un sentido crítico y no desde esta idea, desde esta matriz que te intenta imponer los medios de comunicación como un conductor social o como, digamos, un instrumento de ingeniería social que lo que hace es modificar la conducta de la gente. Eso, Darío. Seguimos leyendo algunos... gustaría, un ratito, Vane, para seguir leyendo algunos mensajes. Darío, no se te escucha. Creo que se le acaba de cortar la señal, realmente. No sé, Vane quería decir algo, no sé si podemos. Sigue, Vane. Sí. Entonces, en este tema que tú acabas de mencionar, me gustaría como recalcar esta parte de que la repetición es una técnica que nosotros, en este caso, los comunicadores políticos, hacemos el plan de orquestación, lo que identificamos como una idea que debe de primar dentro de nuestros discursos y generar como esta creación de un mensaje general. Entonces, la orquestación, de cierta manera, lo que permite es imponer un mensaje en la sociedad que repetirlo y repetirlo y repetirlo tantas veces como la corrupción en este caso, creemos que vivimos en un estado corrupto, creemos que vivimos en una realidad corrupta. Entonces, en esta medida, cuando hablamos de este tema, empezamos a tener esa coyuntura general donde nos sentimos inseguros, empiezan a primar emociones de incertidumbre, de rabia, de no creer en la política. Entonces, este es el resultado de que en estas elecciones del 2021, muchas personas que antes eran partidistas se convierten en personas apolíticas. Claro, y también, precisamente también quería retomar una de las ideas del Juan, que era como plantearse esta lógica de ¿qué pasa realmente con el tema de que no haya medios independientes? Hay muy pocos, y esto viene de una lógica. Nosotros hacíamos el análisis en algún tiempo de que el Ecuador, dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, se planteaba cómo poder contrarrestar el poder hegemónico de los medios, 33% privado, 33% público, 33% comunitario, y fue una deuda pendiente, en primer lugar. Pero también, además de eso, se fortaleció el tema de los medios públicos, sin entender que estos cambian de una u otra manera en el rol de gobierno. Entonces, hoy por hoy tienes un diario El Telégrafo, El Ciudadano, Ecuador TV y una articulación de medios mucho más grandes que antes, bien o mal, eran como esos medios que apoyaban el contraste un poco del tema de este linchamiento mediático que se trataba de hacer desde los medios tradicionales, pero que hoy los ves articulados al poder. No sé, las plataformas digitales, las plataformas alternativas han sido como ese único nicho donde hemos encontrado, y eso también es parte de que los medios de comunicación tradicionales hayan perdido esa relevancia de poder tener una fortaleza frente a las noticias. Si tú preguntas a cualquier ciudadano dónde se informa en las redes sociales. Pero también tenemos esa misma lógica en las redes sociales. Hay demasiadas noticias falsas que hacen demasiado ruido y que a veces son las que se quedan. Perfecto, perfecto. Yo creo que lo que ustedes han dicho acá es totalmente concuerda con lo que está pasando en el país, ¿no? Y creo que sin duda son pocos los medios de comunicación, como decía el Juan, que están bajo la realidad de
de lo que pasa en la sociedad. Entre los comentarios había uno que era de Fabián Abeiga, que hablaba también sobre lo que ha pasado con varios asambleístas, y entre eso estaba Sofía Spin, quien fue, dijeron que era corrupta, que era de todo, le hicieron tremendos papelazos en la prensa nacional y nunca hubo por lo menos la disculpa, Juan. Jurídicamente, ¿qué se puede hacer en estos casos? O sea, imagínate, le quitaron la asamblea se prestó para eso, le quitaron su curul, digamos así, que se lo ganó, que el pueblo votó por ella, le dijeron que era corrupta, ella tuvo que cuidar su integridad, tuvo que pedir asilo en Bolivia, luego hasta en México, y terminó siendo que era inocente, y nadie le dijo, de esta prensa, le dijo, oiga, perdón por lo que ayer le habían dicho que era usted tal o cual. Darío, como tú bien señalas, este es quizá uno de los casos donde más gráfico es, donde mejor podemos graficar las ideas que hemos venido planteando. En este caso podríamos graficar persecución política, podríamos graficar persecución judicial, podríamos graficar linchamiento mediático, que es la idea que ha planteado el Pavel. En ese sentido, digamos, el caso de la asambleísta Sofía Spin, digamos, pasa por una presión preventiva, ¿verdad? Y esta presión preventiva, digamos, que quisiera un poco centrarme aquí, porque hay un estudio del profesor Stefan Kaut, profesor alemán, la presión preventiva, lejos de ser excepcional, como establece la misma Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva es la regla. ¿Cuándo debería ser la excepción? Entonces, eso como un primer elemento. Como un segundo elemento sobre este instrumento, señalar que la prisión preventiva, sobre todo últimamente, se ha utilizado como un mecanismo para intentar proscribir o intentar que por esta ejerción de poder, que por este ejercicio de poder, digamos, ocasione la exclusión de espacios, sobre todo conectado con el caso de Paola Pavón, por ejemplo, ¿sí? En donde igual la institución de prisión preventiva, ¿sí?, se utiliza para intentar generar un abandono del cargo. Entonces, digamos, hay que ponerle muchísima atención porque el exceso de la prisión preventiva va configurando un modelo de gobierno, no digo Estado, ¿no?, de corte autoritario, de corte antidemocrático, de corte clientelar incluso, ¿no?, que es lo que va definiendo quizá el modelo de Estado en el que nos encontramos. Y finalmente, sobre lo que tú planteas, ni siquiera una disculpa, y el rol que ha jugado la Asamblea también. La Asamblea es un terreno político, ¿sí?, es una esfera política, en donde en ocasiones la correlación de fuerzas es quien decide bajo el sentido de oportunidad. Entonces, cuando hay sentido de oportunidad, se une urgentemente, digamos, ¿no?, como es el caso de Sofía Spin, toma una decisión y luego, posterior a esta decisión, recién la función judicial decide, por un lado, terminar esta medida de prisión preventiva, ¿no es cierto?, y en qué contradicción quedan las dos funciones del Estado. Entonces ahí, efectivamente, yo voy a insistir quizá en esta última idea, se ha planteado así como con mucha fuerza que el sentido de oportunidad, que la realidad, que digamos, el músculo político, ¿sí?, puede superar los parámetros de legalidad, los parámetros de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero en el caso de Sofía, esos derechos que fueron vulnerados por un ejercicio de linchamiento mediático, etcétera, ¿sí?, podrían recuperarse con el ejercicio de una justicia independiente y quizá toque llegar a instancias internacionales que en una lógica más imparcial, no corrupta, no clientelar, ¿sí?, puedan reconocer una vulneración de derechos claramente visible y claramente determinable en el caso de Sofía Spin. Perfecto, muchísimas gracias.
Para leer algunos mensajes, dice por acá Fabián Aveiga. Fabián Aveiga dice, excelente tema coyuntural. En Ecuador vivimos en un estado de persecución donde no existe el respeto al debido proceso. La corrupción es consecuencia de la violencia de derechos que sufre Jorge Glass, Spinetta acá en el Ecuador, y la persecución que también tiene Correa y muchos activistas y cuadros visibles del correísmo en el país. A Sofía Spin, dice Fabián Vega, le aplicaron la prisión preventiva con el objetivo de hacerle perder su curul electoral. Una pregunta que era la que ya me adelanté, una pregunta para el abogado constitucionalista Juan Álvarez, ¿quién y cómo ella puede recuperar su curul de elección popular? ¿Te gustaría responder, por favor, Juan? Digamos, si hubieran garantías mínimas, ¿no es cierto? Digamos, la presentación de una garantía jurisdiccional dentro de Ecuador podría ser una medida viable para que ella pudiese recuperar su condición de asambleísta. Más allá de, lo voy a explicar de esta manera. La asamblea es uno de la principal función del Estado, pero sus decisiones siguen siendo de carácter administrativas. Entonces, una acción de protección, lo que plantearía o lo que se intentaría es primero declarar la vulneración al debido proceso, porque además, digamos, como principio universal, una persona solamente es responsable de un acto por acción o omisión cuando se lo ha demostrado, ¿no es cierto? Y, digamos, la decisión de la Asamblea Nacional, en este caso, en la ejecución de la destitución, digamos, como decía Fabián, un poco rompe ese debido proceso, ¿no? Por esa razón, una garantía jurisdiccional podría declarar la vulneración del derecho, dejando como consecuencia casi automática una restitución como tal. Ya hemos revisado bastante en el panel las condiciones en las que se encuentra la justicia, y quizá por esa razón era que me atrevía a plantear, quizá como una hipótesis también, que sería el mecanismo acudir a organismos internacionales en el marco de este relato que ustedes han planteado, que es como la persecución política, y ahí quizá poner un elemento adicional, un poco para cerrar la pregunta, y es que una cosa es la persecución política, en sentido estricto, digámoslo así, y otra cosa es la persecución con motivación política, porque la persecución eh, por esta motivación política incluso podría entrar, claro, luego de un debido proceso y luego de probarse además, que hay como muchos elementos que podrían ayudar a este proceso, pero la persecución por razones políticas podría constituirse un delito de lesa humanidad, ¿cierto? El Estatuto de Roma te plantea la persecución por razones políticas como un delito de lesa humanidad. Entonces, podrían todos estos casos que hemos estado comentando, más lo que ya hemos descrito como un Estado autoritario, como un Estado clientelar, podrían determinar o estos hechos, digamos, podrían determinarse dentro de un marco de persecución por razones políticas y quizá, digamos, luego del debido proceso determinar la existencia de un delito de lesa humanidad. No olviden seguirnos en redes sociales Hechos Ecuador, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en Facebook. Y también pues pueden seguirnos a nosotros en las redes sociales en Facebook, estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook, mientras que en Twitter me pueden seguir como @Darío Robinson S, así que estamos a las órdenes, por si acaso quieran sugerir algún tema, proponer alguna persona para que esté por acá y hablar sobre algunos temas que nos aquejan a las y los ecuatorianos, pues con mucho gusto. Dice José Alberto Flores Vázquez en Facebook: yo desde Manabí quiero preguntarle qué dijera en el gobierno de Rafael Correa un caso que haya habido fiscalización y que ese gobierno, la justicia, la tenía manipulada. Yo creo que lo que quiere decir es que en el gobierno de Correa se manipulaba la justicia. ¿Qué tú opinas sobre aquello, Vanessa López? A ver. Bueno, creo que este tipo de preguntas también es como que permiten de cierta manera contrastar la situación de lo que antes sucedía, que era un debido proceso que permitía en este caso a la persona tener acompañamiento legal,
poder tener sus abogados, tener a su vez, en este caso, llegar al proceso judicial como tal, pero también no tenías la persecución y el linchamiento mediático tan, de cierta manera, tan descarado como se lo ha venido viviendo aquí en este periodo de Lenín Moreno. Creo que una de las cosas que también me gustaría rescatar de la idea de Pavel es justamente las fake news, ¿no? Esta cuestión de las noticias falsas que se predominan en este caso dentro de todo este tema, tanto de qué es lo que hubiese pasado y de qué es lo que ahora está pasando dentro del sistema judicial del país. Hay que recordar que para tener estos contextos reales debemos de hacer una comparativa y se los invito a hacer. Cuando realizaban procesos judiciales en el periodo de Correa, también existía un proceso, por ejemplo, el caso del Universo, que fueron los que más, uno de los más orquestados dentro de medios de comunicación en ese entonces. Pero en este caso, el diario El Universo tuvo la oportunidad de generar su defensa y llegar a un proceso judicial donde casi las partes podían exponer de una manera legítima la cuestión. Entonces no había como este proceso donde a Glass, cuando le metieron a la cárcel, a él ni siquiera le dieron la oportunidad llegar y decir, bueno, o sea, me toca el tener los abogados y demás, pero ya tengo que estar en la cárcel, o sea, ya estaba con un proceso, una captura, y ya estaba en la cárcel cada 4 de Quito cuando recién estaba iniciando el proceso judicial. Entonces ahí puedes denotar que no hubo un debido proceso y que de cierta manera, a la comparativa como hice con el caso del diario El Universo, no hubo en este caso un acompañamiento legal lo suficientemente correcto a la hora del ejercicio del ejercicio de la justicia, ¿no? Pero también quisiera como que realzar como este tema de las fake news, porque me parece realmente interesante de que la gente no logra entender un poco de cómo es la estrategia de crear fake news. O sea, el hecho de que se generen estas noticias falsas es precisamente para que hagamos... ¿Me escuchan o creo que Sí, sí, estoy te como estamos trabajando? escuchando, Vane. Sigue, por favor. La imagen tal Ya, vez no se nota, pero sí te escuchamos. Entonces en este caso me parece bastante importante decir que las fake news tienen una estrategia detrás, una investigación, y por eso se generan estas cuestiones, ¿no? También mencionar que el sistema judicial tiene que tener un debido proceso. En cualquiera de las instituciones, fuera que el correísmo, por ejemplo, llegase al poder, debe de ser, el sistema judicial debe de estar separado del ejercicio político de nuestro país. Porque no se puede justificar que porque ya sea Correa o sea Lenín Moreno o qué sé yo, el siguiente año puede ser Guillermo Lazo, X presidente, esté en el poder, la justicia esté apegada al accionar político, y eso no es algo que debe de suceder en el sistema judicial de nuestro país. Muy bien. Por acá, ya para ir terminando este espacio, dice Darwin Benavides en nuestras redes sociales: yo aprendiendo. Saludos, Pavel, Vanessa y Juan desde el Carchi, Cantón Mira. Y les manda saludos Darwin Benavides. También se hace presente por acá Luis Franco Córdoba y Drobo. Dice: me gustaría que pase todo lo que recién se está publicando sobre el espionaje que ha hecho Lenín Moreno por este medio, que es el más escuchado del mundo. Creo que se refiere al espionaje de algunos activistas, cuadros visibles, asambleístas del correísmo, que entiendo yo que han tenido conversaciones nada comprometedoras con el expresidente Correa, y que, chuta, Juan, tú que conoces un poco más de esto, ¿es normal que un gobierno como el de Moreno pueda incluso filtrar algún chat que tengamos los dos o que yo tenga con el expresidente Correa? ¿Es legal eso?
Estamos mal así. Sí, sí, o sea, respondería la pregunta. En la primera que tú dijiste, ¿es normal que un gobierno como el de Moreno haga esto? Sí, es normal que un gobierno como el de Moreno. ¿Es legal que un gobierno haga esto? No, ¿sí? Eh, Mire, como decíamos, o sea, quizá esta idea que ya hemos venido sosteniendo, esta descomposición de la institucionalidad lo que hace es difuminar las garantías de las personas, y cuando eso pasa, cuando se difuminan las garantías de las personas, tenemos casos como estos, en donde para poder realizar un proceso, no lo digamos de espionaje, pero digamos de seguimiento, se requiere una orden judicial como tal, ¿no es cierto? Pero hemos tenido filtraciones, el Pavel mismo señalaba de un informe que La Posta publicaba, en donde hacía referencia que ese informe lo obtuvo eh, del Centro de Inteligencia Estratégica, es decir, un informe que tiene un carácter reservado, que tiene un carácter secreto, se filtra y se presenta por un, digamos, un espacio de comunicación digital, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú planteas, digamos, como esta tesis, ¿no? Es profundamente legal, pero, digamos, en este escenario de descomposición, ¿quién nos va a garantizar los derechos a nosotros? Y ahí quizá plantear la idea que dice la Vanessa, o sea, es por eso, es por todo este escenario de descomposición, por esta lógica de modelo de gobierno neoliberal, autoritario, antidemocrático, clientelar, mafioso, que es imperante el recuperar el Estado, ¿sí? El recuperar el Estado como una posibilidad para garantizar los derechos de ciudadanos como ustedes o como yo, que podemos estar sujetos a procesos de investigación, a procesos de eh, vulneración de nuestro derecho a la intimidad, como los que tú planteabas, Darío, ahora mismo. Y no es el único caso, o sea, lo que tú estás señalando. Digamos, por ejemplo, las filtraciones de los correos electrónicos que se dijeron de Fausto Jarrín con su defendido, el expresidente Correa, por ejemplo. Ya ha habido así como muchos casos en donde la intimidad, como garantía de los ciudadanos, termina vulnerada. Y ahí insistir, o sea, es la función judicial la que tiene que poner límites al poder. Y si nosotros no recuperamos el Estado, es decir, no recuperamos la institucionalidad del Estado, pues significa o se traduce en más vulneraciones a los derechos de ciudadanos de a pie, como nosotros estamos conversando en este panel. Perfecto. Pavel, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva juvenil sobre lo que está aconteciendo ahora último? Bueno, corrupción. En este gobierno ha habido para esta y para otra vida, ¿no? Y entraron gobernando diciendo que el anterior gobierno era el peor gobierno, que la corrupción, y ahora mira, o sea, es terrible y es tenaz que este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia y que ha evidenciado que la mayor corrupción ha estado en este gobierno, y en 3 años nos han dado cátedra de cómo destruir todo un país. Y ni qué decir la presidenta de Bolivia, ¿no? Y lo ha hecho en menos tiempo. Creo que ahí se están como compitiendo, ojalá gane el mejor, en quién destruye de la mejor forma al país. Pavel, se ha escuchado en las últimas horas y en las últimas semanas sobre los carnets para los carnets de discapacidad. Y los carnets no es que son falsos, son originales. Al parecer hay una mafia al interior del Ministerio de Salud Pública en este país. Se los vincula mucho a los asambleístas que estaban en la lista o que están en la lista del reparto del Ministerio de Salud. Por ahí hay algunos asambleístas que están vinculados en el reparto de hospitales y vinculados en el tema de carnet. No solo hay asambleístas, hay futbolistas, ahora hay altos mandos del gobierno de Moreno, está también vinculado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están gobernadores como el de la provincia de Los Ríos, están alcaldes como el de Babahoyo, y vaya usted a saber cuántos más faltan que salgan estos días, están jueces, fiscales, bueno, vaya usted a saber para qué mismo querían eso. ¿Qué opinan los jóvenes, Pavel, sobre estos carnets? ¿Los jóvenes también necesitan algún carnet o cómo hablamos? Voy a empezar diciendo que es deplorable, ¿no? Como jóvenes sentimos y entendemos que hay una lógica que se aleja de lo que los jóvenes queremos en la política, pero también rescato algo y precisamente como haciendo una ampliación en ese tema, porque creo que desde ahí partimos también contrarrestando la información. El tema que se recordaba ayer también era decir, hay 64 jueces
que tienen carnet de discapacidad, hay 11 que han importado autos al país, pero también hay que entender que los jueces, en este sentido, por su edad, en muchos casos tienen discapacidades. Por ejemplo, tenemos al compañero Carlos Navascal, que también tiene una discapacidad de una pierna y demás, y hay mucha gente que tal vez esté en el escenario político que lo tenga validadamente, o sea, que lo ha obtenido porque lo necesita, hay otros que no. El caso de Fabricio Villamar es uno de los casos más chistosos, o sea, yo para escuchar mejor no me convocar, pero regresando como al punto más enfoque, ¿cómo lo vemos? Precisamente ese tipo de actos son los que hacen que los jóvenes nos alejemos de la política. Lo que comentaba Vanessa, en 2017 muchos jóvenes veían este gobierno como una esperanza de continuidad y de cambio de las cosas que se hicieron mal. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Nos damos cuenta que 3 años después, lo único que hemos visto sencillamente es que la descomposición del Estado sigue siendo cada día más fuerte. Hay principalmente como este tema y esta lógica de que quienes de una u otra manera han aportado y han sido quienes los más beneficiaron de estos carnet, sean asambleístas también, precisamente por el hecho de cómo se compran votos, cómo se negocia con la política debajo de la mesa, cuánta gente real en las provincias necesita ese tipo de carnet y tiene que pasar largos meses para poder obtenerlos. Y te das cuenta que los asambleístas, que los gobernadores, los alcaldes, los obtienen en un 2x3 sencillamente sin nada, ¿no? Entonces, hay una descomposición que es real, hay que entenderla, hay que verla, y eso va alejando a los jóvenes. Los jóvenes en 2021 somos el 49% del electorado, y no vemos ni entendemos ningún proyecto país que se conecte con precisamente ese tema, qué es lo que queremos los jóvenes. O sea, qué es lo que planteamos los jóvenes en este país, y por eso también es necesaria una renovación de quienes hacen política inmediata. Perfecto, yo muy agradecido de tenerles a ustedes acá en este espacio de Jóvenes en Línea, un espacio sin duda para ir evidenciando los rostros jóvenes del país que los medios tradicionales del Ecuador tienen la gentileza y la amabilidad de no pararnos bola porque no hay billetes. Ustedes saben cómo se manejan los medios tradicionales en este país. Si no pagas la pauta, no te sacan. Para ellos no es importante hablar de derechos humanos, hablar de qué piensan los jóvenes. Para ellos es importante las pautas. En fin, que hagan ellos lo que más puedan, que los medios digitales ya llegaron y se quedarán aquí para evidenciar esas cosas como las de ustedes. Agradecerte, Juan Álvarez, en la parte final. No, más bien, muchas gracias, Darío, muchas gracias a los compañeros del panel, a las personas que hacen posible esta transmisión. Yo creo que es importante que se permita la pluralidad de voces, que se permita, digamos, que actores diversos puedan un poco participar en la gestión de la información, y que también permita que las y los ciudadanos tengan o puedan acceder a información crítica, ¿no? a datos adicionales, y que no solamente, digamos, sean este relato oficial, ¿no? que viene construyéndose desde el 2017, el que vaya modificando sus decisiones en miras al 2021. Yo creo que medios como este, o sea, permiten que voces, digamos, como ese Darío, que si no pautamos, pues no podemos salir al aire, podamos un poco comentar algunas de nuestras preocupaciones y adicional. Cerrar diciendo que a mí me parece que cuando los derechos, como el derecho de las personas con discapacidad al que hacían referencia en el anterior bloque, se convierten en privilegios, ¿sí? Es claramente que estamos en un estado que necesita cambiarse. O sea, así de sencillo. Esa idea quisiera dejar al final. Si los derechos se convierten en privilegios, pues necesitamos hacer algo y urgentemente necesitamos un cambio. Gracias, Darío. Gracias a ti, estimado Juan. Estimado Pavel, gracias por estar acá en la parte final. Agradecer a todos, ¿no? A todos quienes se han conectado y quienes nos han visto. Agradecer a los compañeros de panel. Y precisamente concuerdo con Juan. No tenemos un Estado de Derecho en Ecuador en estos momentos. Estamos viviendo uno de los problemas más clásicos del Estado, que es precisamente la descomposición de la institucionalidad. Hay que entender esa lógica. Los jóvenes somos una alternativa, sí, pero una alternativa real. Y precisamente tenemos que escoger jóvenes
que sientan el servicio público como propio, que sientan el servicio público como una labor de aportar y como una labor en la cual se puede cambiar un país, se puede generar ventajas para los ciudadanos que menos tienen, tal vez entendemos esa lógica. Agradecer este espacio porque precisamente también reitero, y siempre lo digo, de que los grandes medios no se interesan por lo que digamos los jóvenes. Los grandes medios de una otra manera están concentrados en repetir estas lógicas del poder y en repetir sencillamente esos mismos discursos que se han convertido en los discursos oficiales y que hoy por hoy son los que más hacen daño. Vamos a hacer una proscripción política, tenemos un escenario de proscripción política, lo que los jóvenes pedimos es que nos dejen escoger por quién votar, que nos permitan ver cuál es la mejor alternativa de gobierno y que quienes están y quienes lideran también los partidos políticos entiendan la lógica de que se necesita voces nuevas, se necesita de una otra manera una renovación interna en cada uno de los partidos que permita que haya una renovación a nivel país, tal vez de escenario, porque es la única salida. Perfecto, y pues qué gusto haberte tenido también acá, Vane, en la parte final. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita a esta entrevista. Creo que una de las cosas que me gustaría decir al final es precisamente que el sistema judicial debe de estar separado de la política. Creo que hemos vivido diferentes realidades dentro de estos 3 años, en el cual el ausentismo de los derechos humanos y la persecución hacia la política han sido tan viles y tan que han sobrepasado cualquier situación donde han arruinado la vida de personas. No hay que olvidar de que estas personas, así sean figuras públicas, tienen la familia, tienen cuestiones de profesión, aparte de todo esto, y que empiecen a generar estos primeros conceptos, generan como de cierta manera una cadena de desprestigio que prácticamente vulnera todo tipo de derecho que tengamos. También me gustaría agradecer a Darío Robinson por la oportunidad de estar en este espacio de Hechos Ecuador, en el cual he visto y he sido partícipe de varias de sus entrevistas, y creo que es primordial el hecho de que tengamos la participación juvenil dentro de estos espacios. Como lo mencionaba Pavel, creo que siempre es importante tener una lógica de conocimiento de las realidades desde todos los puntos territoriales de nuestro país y sobre también los grupos sectarios que también están dentro de nuestra acción política. Creo que también cabe mencionar que por último, esta cuestión de las discapacidades me ha causado como sumamente indignación de ver como justamente lo mencionaba Juan, como el convertir un derecho en algún privilegio y que de esto haya un beneficio económico para esas personas. Creo que ese tipo de políticos deben de salir de toda acción, tanto gubernamental y de nuestro país. Realmente creo que personas así no necesitamos. Y creo que hay personas que hemos sacrificado diferentes cosas en nuestras vidas que podemos tranquilamente ocupar esos espacios para que de cierta manera poder cambiar ese país. Y creo que la juventud ahora es esa voz de cambio que necesita nuestro país. Creo que hay muchas personas con una gran capacidad y creo que ahora es el momento oportuno de poder hacerlo. Muchas gracias, Darío, por el espacio. Gracias a ti, Vanessa. Esta tarde estuvieron con nosotros Vanessa López, consultora política y relacionista pública. También estuvo con nosotros Juan Álvarez, magíster en Derecho Constitucional, y también nos acompañó esta tarde Pavel Estupiñán, activista político de la Revolución Ciudadana desde la provincia de Esmeraldas. Agradecerles a ustedes por la interacción en nuestras redes. Hoy hablamos sobre la persecución política en Ecuador. Fue una mirada más desde las y los jóvenes de diferentes latitudes del país. Recordarles como recomendaciones de Hechos Ecuador, siempre tener el lavado de las manos, bien lavadas las manos, usar siempre mascarilla y por supuesto el distanciamiento social. Nunca se olvide usted del distanciamiento social, es importante. No es que porque siempre vamos a estar en semáforo en rojo, en amarillo, en verde, vamos a andar como nos dé la gana, de ninguna manera. Hay que tener siempre pendiente el tema del lavado de las manos, la mascarilla y el distanciamiento social. Pues agradecerles a ustedes, sí, antes de irnos,
quiero invitarles, para los que tienen tiempo esta noche, hoy a las 19 horas 7 de la noche, hay una plataforma nueva de jóvenes a nivel del país que se han creado, se han impulsado a nivel desde los espacios digitales. Y esto es la Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud, así se llama esta plataforma, Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud. Les invito a que chequeen sus redes sociales. Ellos tienen sus cuentas tanto en Facebook, están como Plan Juventud en Facebook, en Twitter, @Plan Juventud. Sí, que chequeen, síganle, pónganle like, retuiteen a Plan Juventud. Y ellos están organizando un taller, un seminario digital para hoy a las 19 horas 7 de la noche. Si ustedes quieren el link de este taller, pueden tomar contacto a través de las redes sociales de ellos, en Facebook Plan Juventud y en Twitter @Plan Juventud. El taller digital que organiza Plan Juventud será sobre herramientas comunicacionales para jóvenes de organizaciones sociales y lo va a facilitar nada menos y nada más que un querido amigo de acá, de la Casa de Hechos Ecuador, como es el periodista chileno reconocido, experto en comunicación política, como es Patricio Meribel. Así es, Patricio Meribel, hoy a las 19 horas 7 de la noche, va a dar de manera abierta este taller que está organizando la Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud. Sí, pues ustedes es totalmente gratis. Si desean, madres, padres, guiar y sugerirle a sus hijos que puedan ser partícipes de este taller, pues pueden tomar contacto ahora mismo para que les pasen el link, pero tomen contacto por las redes sociales de Plan Juventud. A mí me encuentran en redes sociales, en Facebook estoy como Darío Robinson Rivera, Darío Robinson Rivera en Facebook, y en Twitter e Instagram @Darío Robinson S. Muchísimas gracias. Esto fue un programa más de Jóvenes en Línea. Gracias Juan, Vanessa y Pavel. Gracias también a producción, a Richard y a Fabián. Un abrazo a todas y todos. Buena tarde. Muchas gracias. Una buena tarde.